Ya está, ya estamos grabando, jóvenes. Bien, jóvenes, el día de hoy vamos a hacer el tema número 6, ¿de acuerdo? Que corresponde al tema de polígonos. Ya, jovencitos, polígonos. Miren, aquí en la pantalla pueden ver ustedes un polígono. ¿Qué es un polígono? Un polígono, jovencitos, es una figura geométrica que está determinado por una cantidad de lados, ¿cierto? Y esos polígonos cierran una región interna, o sea, si te das cuenta, son polígonos cerrados, no son polígonos abiertos, ¿ya? Ahora, todo polígono presenta elementos, como quienes, por ejemplo, tenemos a los vértices que están en las esquinas, ¿ve? Aquí vértice A, vértice B, C, vértice D, vértice E, vértice F y vértice G, ¿no? Todos los vértices, jovencitos, siempre son letras mayúsculas, ¿de acuerdo? Letras mayúsculas, ¿ya? Ahora también presenta lados. ¿Cuáles son sus lados? Aquí lado AB, lado BC, CD, lado DE, EF, FG y GA. Son los lados, ¿ya? Diagonales, también las diagonales salen de un vértice y llegan a otro vértice. Por ejemplo, del vértice A puedo trazar aquí una diagonal C, otra diagonal hasta el punto D, otra diagonal al E, otra diagonal al F, ¿no? Igual, de igual modo, del vértice B puedo trazar varias diagonales, del B hasta el D, del B al E, del B al vértice F, del B al vértice G. Puedo trazar varias diagonales, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y la diagonal media se refiere cuando en un lado coges el punto medio y en el otro lado coges el punto medio, une los puntos medios y eso se llama diagonal media, ¿sí? Por ejemplo, acá el lado CD, este es el punto P que está ubicado en el medio. En el lado AG, el punto Q está ubicado en el medio, ¿no? Te das cuenta que es medio porque acá tiene dos símbolos iguales a los costados, dos palitos, y aquí puntito, puntito. Entonces tú unes esos puntos, este segmento se llama diagonal media, ¿de acuerdo? Ese jovencito básicamente un polígono, ¿de acuerdo? Presenta elementos, ¿no? También posee ángulos internos. ¿Quiénes son los ángulos internos? Como su propio nombre lo dice, ¿no? Los que están adentro, interiormente, ¿ve? ¿Quiénes son? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4, alfa 5, alfa 6 y alfa 7. ¿Y quiénes son los ángulos externos? Los que están afuera, ¿no? Los que están afuera. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, beta 7. Son los que están afuera, ¿ya? Esos son los ángulos internos. Y el perímetro, ya saben, jovencitos, el perímetro viene a ser la suma de todos los lados. Ese es el perímetro, ¿sí? De cualquier figura, el perímetro es la suma de todos los lados, ya sea de un triángulo, de un cuadrado, de un trapecio, de lo que sea, ¿ya? Siempre el perímetro es la suma del contorno de todos sus lados, ¿ya? Bien, ahora los polígonos se clasifican de acuerdo a su región interior. Por ejemplo, tenemos al polígono convexo, que es lo que siempre vamos a utilizar, ¿sí? Este tipo de polígonos. A ver, se están incorporando alumnos, creo. Sí, ¿no? Ya. A ver, vamos a ver un ratito. Sí, está bien, ya. Eh, Es un polígono convexo cuando te das cuenta, cuando tú trazas una línea en la figura e intersectan dos puntos, eso entonces me indica que es un polígono convexo, ¿ya? ¿Y cuándo será un polígono cóncavo? Cuando tú trazas una línea recta y toca en cuatro puntos, 1, 2, 3, 4, entonces eso se llamará un polígono cóncavo. ¿Qué página? Ya, estamos en la página 100. Ya, si tienen el libro a la mano y lo pueden ver, ¿no? Página 100. Ya, nosotros siempre vamos a trabajar, jovencitos, con polígonos convexos. Ya, muchachos. Ya, ahora, miren, tenemos ahora según sus elementos. Tenemos al polígono equilátero, polígono equiángulo y polígono regular. ¿Cómo es un polígono equilátero? Su nombre viene así, miren, equilátero, X significa igual, látero viene de lado. Si yo uno X con látero significa igualdad de lados, ¿sí? X significa igual, látero viene de lados, ¿no? Entonces, igualdad de lados. ¿Qué significa esto? Que todos sus lados son iguales, toditos sus lados son iguales. ¿Ves? Acá tú puedes ver puntito, 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 puntito. Eso me indica que todos sus lados son iguales. Claro, pueden tener también medidas iguales, ¿no? Por ejemplo, puede ser 10, 10, 10, 10, 10, 10. Eso ya depende del problema, ¿no? La idea es que tenga todos sus lados iguales.
¿sí? Ese es un polígono equilátero. Y un polígono equiángulo, la palabra X significa igual, ángulo obviamente viene de ángulo. O sea, ¿qué significa? Es una palabra compuesta, ¿no? Igualdad de ángulos. ¿Qué significa? Que todos sus ángulos son iguales. Si te das cuenta, acá en esta figura, todos sus ángulos son iguales. ¿Ve? Alfa, 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 alfa. ¿Sí? Es un polígono equiángulo, ¿ya? Ahora, si tú fusionas un polígono equilátero con un polígono equiángulo, juntas los dos, ¿qué se origina? Un polígono regular. O sea que un polígono regular es equilátero y equiángulo al mismo tiempo. Es decir, si es equilátero, todos sus lados son iguales. Si te das cuenta, ¿ve? Puntito, 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 significa que todos sus lados son iguales, ¿no? Ahora, todos sus ángulos son iguales, también, mira, alfa, 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 significa que todos sus ángulos son iguales. Entonces, un polígono regular, no te olvides, es un polígono equilátero y equiángulo al mismo tiempo, ¿ya? A ver, jóvenes, ¿quién está en, a ver, participantes? Ya. Entonces es un polígono requilátero, ¿ya? Ya. Sigamos. Nombres de los polígonos. A ver, si un polígono tiene 3 lados se llama triángulo. Si un polígono tiene 4 lados se llama cuadrilátero. Si tiene 5 lados se llama pentágono. Si tiene 6 lados, hexágono. Si tiene 7 lados, heptágono. Si tiene 8 lados se llama octógono o también octágono, ¿sí? Si tiene 9 lados se llama eneágono o nonágono también puede ser. Si tiene 10 lados se llama decágono. Si tiene 11 lados, endecágono. Si tiene 12 lados, dodecágono. Si tiene 15 lados, pentacágono. Y si tiene 20 lados, icoságono, ¿no? Y los demás polígonos que no estén en este cuadrito, simplemente se les llama de acuerdo a su cantidad de lados. Por ejemplo, de 13. ¿Cómo se llamará? De 13, no hay, ¿no? No hay de 13, ya. Polígono de 13 lados, simplemente. De 16, no hay 16 lados, ya, ¿cómo se llamará? Polígono de 16 lados, ¿ya? Así se llamará, solamente de acuerdo a su cantidad de lados. Ya, jovencito, solamente los que tienen nombre son estos de aquí, ¿ya? ¿Qué más queréis saber, jovencitos? La suma de los ángulos interiores, muy bien. Fórmula para hallar la suma de los ángulos interiores. Acá está, la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. ¿Sí? Repito, la suma de los ángulos interiores es 180 por n menos 2. O sea, ¿qué quiere decir eso? Con esta fórmula yo voy a poder saber cuánto suman estos ángulos interiores que están dentro del polígono. ¿Sí? O sea, cuánto sumará alfa 1 más alfa 2 más alfa 3 más alfa 4 más alfa 5 más alfa, acá debería ser 6, ¿no? Más alfa 6. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo puedo averiguar? Simplemente conociendo el n, que viene a ser la cantidad de lados. Por ejemplo, aquí el n6. ¿Por qué n6? Porque tiene 6 lados, ¿sí? ¿Sí? Tiene 6 lados. Entonces reemplazo 6 menos 2 por 180. Entonces sería 180 por 4, 720, ¿no? Entonces aquí la suma de los ángulos internos de un polígono de 6 lados, o sea, de un hexágono, es 720, ¿no? No olvidarse esta fórmula, jovencitos, ya básico. Este es para un polígono general, ¿ya? Ahora, el otro, suma de la media de los ángulos exteriores. Miren, si te das cuenta, acá tienes beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6, son ángulos exteriores. ¿Por qué exteriores? Porque están afuera, ¿sí o no? ¿Y cuánto suman los ángulos exteriores? Siempre 360, eso es por dato, ¿de acuerdo? Así sea un pentágono, un octágono, un icoságono, siempre la suma de los ángulos externos de todo polígono es 360. Y la suma de los ángulos internos por fórmula es 180 por n menos 2. ¿Ya sabes qué cosa es n? N es el número de lados que tiene la figura, ¿ya? Muy bien. Y también la suma de la medida de los ángulos centrales. Por teoría, la suma de la medida de los ángulos centrales es igual a 360, al igual que la suma de la medida de los ángulos exteriores. Fíjense, ¿ve? Son iguales, ¿ya? Muy bien, jovencitos. Esos son fórmulas para polígonos generales. Ahora vamos a ver fórmulas para polígonos regulares, ¿ya? Equiángulos, ¿no? Pero al fin y al cabo es regular, ¿ya? Regulares. Profesor, Dime, hijo. ¿qué página es? Disculpe.
Aquí, mira la pantalla, hijo, mira acá, dice 101, ¿sí? 101, ya está. Ahora, miren, propiedades de los polígonos equiángulos, son propiedades para polígonos generales, muchachos, ¿ya? Vamos a ponerlo así, no solamente equiángulos, sino en formas regulares, perdón, regulares. He dicho generales, creo. Regulares. Ya, ya está. Estas fórmulas son por polígonos regulares, ¿ya, muchachos? Ya. Entonces, cuando yo deseo calcular el número de diagonales, fórmula número de diagonales es igual a n por n menos 3 sobre 2. ¿Qué cosa es n? El número de lados de la figura, ¿ya? Si quiero hallar, no, esto no lo vamos a ver. Acá el otro, la medida del ángulo interior. La medida del ángulo interior es igual a 180 por n menos 2 sobre n, ¿sí? Ese es para poder calcular la medida de un ángulo interior. Ojo, de un polígono regular estamos hablando, ¿no? Y para calcular el número de diagonales, n por n menos 3 sobre 2. Son para polígonos regulares, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más vamos a utilizar? La medida de un ángulo exterior es igual a 360 sobre n. Y la medida del ángulo central también es 360 sobre n. Dense cuenta que es la misma fórmula, ¿ya? Tanto para la medida del ángulo exterior como para la medida del ángulo central. ¿Ya, muchachos? Jóvenes, esa es a grosso modo la teoría, ¿ya? Son las propiedades que uno debe de conocer para poder desarrollar algún ejercicio del tema de polígonos, ¿ya, muchachos? Entonces, solamente dos cosas. Tenemos bloques para polígonos generales, que son estas de aquí, ¿sí? Esta de aquí, la que he puesto de fosforescente, ¿sí? Y el otro bloque es para polígonos regulares, ¿no? Y no todas también, ya voy a seleccionar. ¿Cuál serían? A ver. Vamos a seleccionar para que estudies. Por ejemplo, esta, número de diagonales, ya esta. Después, la medida del ángulo interior, también básico. ¿Qué más? Y la medida del ángulo exterior, ¿no? Esa también. Y la central es lo mismo que el exterior, ¿ya? Esas tres. La que es subrayado, jovencitos, ¿ya? Esas van a estudiar. Bien, muchachos. Jóvenes, hasta ahí, la teoría, ¿se entiende o no? La teoría, solamente las propiedades, son fórmulas nomás. ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? Sí, profesor. Ya, muy bien. Miren, jovencitos, vamos con los ejercicios. Miren aquí, vamos con el ejercicio número 1. Sí, vamos con el ejercicio número 1, ¿ya? Dice aquí, ¿cuál es el polígono que al aumentar en 2 su número de lados, su número de diagonales aumenta en 17? Bien, jovencitos, vamos a hacer los 4 primeros problemas, ya, porque en las 5 he visto algún inconveniente, ¿ya? Ya, muy bien, vamos a hacer las 4 primeras. Y jovencitos, ojalá que nos dé el tiempo, ¿sí? Ya, miren, para la pregunta 1, vamos a utilizar perdón, vamos a compartir esto de aquí. A ver, vamos a utilizar el Paint, ¿ya? Este programita. Bien, vamos a abrir el primer ejercicio. Abrimos. A ver, un ratito, jóvenes. Quiero abrir el ejercicio 1. Ah, no. Estoy. Ya. A ver. Ya. Ahí está. Miren, jovencitos, tenemos el ejercicio número 1. Ahí. Ya. ¿Qué dice el ejercicio 1? Miren, si en un ejercicio de polígonos, si tú ves que el número de lados está variando, variar significa puede aumentar o disminuir, ¿cierto? Tal como habíamos visto aquí. Por ejemplo, miren, aquí, ¿pueden ver la pantalla? No, profe. Ya, No, profe, se salió. ya. Ya, lo que pasa es que estoy entrando y regresando. Entonces, ya, estoy entrando y regresando. Ya, miren, y ahora sí. Este ejercicio 1
es parecido al ejercicio 2. O sea, si me entiendes el ejercicio 1, me vas a entender el ejercicio 2. ¿Ya? En este tipo de ejercicios, tú puedes ver que si tú lees, acá dice, ¿cuál es el polígono que al aumentar en 2 su número de lados, su número de diagonales aumenta en 17? Bien, acá si yo me pongo a leer, el número de lados está variando. Variar significa o aumentar o disminuir. Y efectivamente, aquí el número de lados está variando. ¿Por qué? Porque dice, al aumentar en 2 su número de lados. O sea que el número de lados está variando. ¿De acuerdo? El número de lados está aumentando en 2. ¿Qué sucede si al aumenta en 2 el número de lados? ¿Qué dice? Su número de diagonales aumenta también en 17. ¿Ya? Es un ejercicio típico, ¿ya? Típico. Entonces, a ver, vamos a desarrollar aquí. Ahí está. Miren, cuando tengas en un ejercicio el número de lados, ya sea que esté aumentando, disminuyendo, o sea, está variando, haces un cuadro, así como yo he hecho. Aquí pones polígono inicial, abajo pones polígono final, arriba los datos que intervienen. ¿Qué intervino? El número de lados. ¿Y de qué más me habló? El número de diagonales, ¿no? Porque me dice que el número de diagonales aumenta en 17. O sea, está interviniendo el número de lados y el número de diagonales. ¿Sí? Entonces, los que intervienen pones en la parte superior. Ahora, inicialmente, el número de lados de un polígono es n, ¿cierto? N, inicialmente. Inicialmente, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Esa es la fórmula para calcular el número de diagonales. ¿Dónde está esa fórmula? En tu libro, ¿de acuerdo? Ahora, ese es inicialmente. Pero ¿qué me dice luego? Dice que el número de lados aumenta en 2. Aumenta en 2. Entonces, ponemos acá en polígono final, en esto aquí, si inicialmente es n y luego aumenta en 2, será n más 2, ¿cierto? Ahora, este de n a n más 2 que aumentó, también lo haces cumplir aquí. Inicialmente es n, ahora es n más 2. Inicialmente es n, ahora es n más 2, pero acá es n más 2 menos 3. N más 2 menos 3, n menos 1. No sé si me entiendes. A ver, a ver. Yo tengo n por n menos 3, ¿cierto? Sobre 2. Este es inicialmente, pero dice que el número de lados aumenta en 2. O sea que este n se convierte en n más 2. ¿Ya? Repito, el n se convierte en n más 2. Acá también, este n se convierte en ¿qué? En n más 2. En n más 2. ¿Sí? Pero ojo, que aquí estaba con el menos 3, ¿cierto? Menos 3, ¿no? Entonces, ¿cómo te irá quedando? Arriba entonces tienes n más 2, n más 2, y aquí, ¿cuánto es? Más 2 menos 3. Más 2 menos 3, ¿cuánto es? Menos 1, ¿no? Entonces era n menos 1, ¿cierto? ¿Sobre quién entonces? Sobre 2. Y eso es lo que yo he puesto acá, mira. Si te das cuenta, ¿correcto? ¿De jóvenes? Ya. Entonces ya sabes por qué es n menos 1, ¿no? Ya. Entonces, ahí. Estamos ahí. Ya. Sigamos, muchachos. Ahora, ¿qué sucede? Me dice, a ver, ¿qué sucede? A ver, ¿qué sucede? Dice que al hacer eso, al aumentar en 2 el número de lados, su número de diagonales aumenta en 17, ¿ya? O sea, inicialmente, el número de diagonales, aquí es igual n por n menos 3 sobre 2. Esto de aquí es inicialmente, pero aumenta en 17, o sea, pongo más 17, ¿cierto? Y esto me va a dar al polígono final, ¿cierto? ¿Y quién es el polígono final?
n menos 2, ¿sí? ¿Por quién? Por n menos 1, por n menos 1, sobre 2. Jóvenes, aquí tengo que desarrollar el n, ¿ya? Y esto ya es álgebra, ¿no? Esto ya no es geometría, ¿no? ¿Sí? A ver, desarrollamos. Tú sabes que este n multiplica en forma distributiva, ¿cierto? ¿Sí? ¿Correcto? A ver, sería n por n, n al cuadrado. Ya, n al cuadrado. Ya. Menos 3n. N por 3, 3n, ¿no? 3n. Pero yo creo que antes hubiera hecho esto, ¿no? Hubiera pasado al otro lado más rápido. Ya, bueno, ni modo, no importa, ya. Ahí está, ¿cierto? Sobre 2, ¿cierto? Sobre 2. Ahí estamos. Ya. Más 17, ¿cierto? Más 17. Ya. Igual. Ahora, jóvenes, en la parte de arriba, este n multiplica al n, luego al 1, el menos 2 al n y el menos 2 al menos 1. Esto sería n al cuadrado. Acá es más, ¿no? Ya. N al cuadrado menos más n al cuadrado más n menos 2. Lo estoy haciendo de frente, ¿ya? Sobre 2, ¿ya? Ahora, debajo del 17 existe un número 1. Esto multiplico suma de fracciones en forma de aspa, ¿no? 1 por n cuadrado menos 3 sigue siendo n cuadrado menos 3, ¿no? ¿Sí? N cuadrado menos 3. Menos 3n, ¿no? Más 2 por 17, 34. Sobre 2 por 1, 2. ¿Igual a quién? A lo que está al costado, pues, jóvenes. N al cuadrado más n menos 2 sobre 2, ¿cierto? Ya. ¿Quién se va? El 2 de la derecha con el 2 de la izquierda. Ese es en la parte de abajo, en los denominadores. Y en los numeradores, ¿quién se va? En los numeradores. N cuadrado, n cuadrado, ¿cierto? Entonces, ¿qué me está quedando? ¿Qué me queda, jóvenes? Me queda lo siguiente, ¿no? En este lado me queda menos 3n más 34. Este es álgebra ya, jovencito. Geometría ya terminó arriba ya, ¿no? Y este es igual a ¿quién? A n menos 2. Acá queremos encontrar el valor de n, pues, ¿sí o no? Este menos 3n pasa a sumar, sería 4n, ¿cierto? Suma con el n que está ahí. Este menos 2 está restando, pasa a sumar con el 34. Sería 36. ¿Cuánto vale n? 9. 36 entre 4, 9. ¿Qué me pide? ¿Cómo se llama? Me dice. ¿Cómo se llama? Si tiene 9 lados, ¿cómo se llama? Eneágono o también puede ser no nonágono. Ya, jóvenes, también puede ser nonágono. Nonágono. Ya, muchachos. Hable, jóvenes, ¿entendió? Repito. Profesor, el 17 es el dato que nos dio el problema, ¿cierto? Perdón, Danisa. El más 17 es el dato que nos dio el problema, ¿cierto? Claro, lo que pasa es que eh, lo que he hecho es muy simple, ¿no? O sea, ¿por qué? Ya voy a explicar de nuevo, Rey. Rey me dice que explique de nuevo. Algo rápido, ¿ya? Ya. Cuando tú tengas así, en un ejercicio, cuando tú veas que el número de lado
está variando, o sea, puede aumentar o puede disminuir el número de lados, ¿sí? Entonces vas a hacer este recuadro como yo te estoy enseñando. En este recuadro, en esta parte, mira el mouse, siempre mirando el mouse. Aquí pones polígono inicial de arranque y aquí pones polígono final, de cabeza, siempre, ¿ya? De ley esto, inicial y final. Y en la parte superior, aquí vas a poner los datos que intervienen. Siempre va a intervenir el número de lados, porque el número de lados va a aumentar o quizás disminuir, ¿no? Y al costado, me doy cuenta que interviene el número de diagonales. Entonces, inicialmente, en esta columna, ¿no? Todo esto es inicialmente, ¿no? Inicialmente, el polígono tiene n lados. Inicialmente, el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2. Ese es inicialmente, ¿sí? Ahora, ¿qué dice? Que el número de lados aumenta en 2, o sea, ese n aumenta en 2. Ya no va a ser n, sino que va a ser n más 2, ¿cierto? O sea, el n lo conviertes en n más 2. Acá, este n también se convierte en n más 2, o sea, este n ya es n más 2. Este n también es n más 2, pero acá tengo n más 2 menos 3, n menos 1, ya te he explicado, sobre 2. Entonces, inicialmente tienes esto, y esto de aquí vas a sumar 17 por el dato que dice, cuando has aumentado el número de lados, el número de diagonales ha aumentado en 17. ¿Qué quiere decir? Al polígono inicial que tienes, le sumas 17, ¿y qué te va a dar? ¿A quién lo igualas? ¿Al polígono final, sí o no? O sea, esta parte, aquí, ¿me entiendes? Eso es lo que he hecho. Esto más 17 igual al polígono final. Polígono inicial más 17 igual al polígono final. Y eso es lo que he hecho, y aquí he dado el valor de n que vale 9. El resto ya es álgebra, ¿ya? ¿Está bien, jóvenes? Esa es la idea. ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿puedo seguir o no? Dígame. Sí, profe, siga. Ya. Listo. Continuamos. Esto yo lo voy a subir a Class Live, ¿ya? Bien, vamos con el ejercicio 2. Un ratito, jóvenes. Ya. Un ratito. Ya, ¿dónde estamos? Estamos aquí. Ya. Ya. Aquí podemos ver el ejercicio 2. Tiene la misma estructura del ejercicio 1. Aquí en el ejercicio 2 es lo mismo, ¿no? Aquí ponemos polígono inicial, ¿sí? En esta parte de aquí, ¿sí? En esta parte ponemos polígono inicial, en esta parte polígono final, ¿sí? Siempre de ley, ¿ya? Y aquí vamos a poner siempre el número de lados y aquí lo que interviene. Aquí intervino el número de diagonales. No siempre interviene el número de diagonales, ¿ah? Puede ser la medida del ángulo interior también. O sea, ¿ya? No siempre interviene el número de diagonales. Entonces, inicialmente es toda esta parte, ¿no? El número de lados es n inicialmente, ¿correcto? Y el número de diagonales es n por n menos 3 sobre 2, ¿cierto? Este es inicialmente. Pero ¿qué me dice el problema? Que el número de lados varía, ¿sí? Esta vez disminuye, o sea que este n disminuye en 3, o sea, ha disminuido en 3. Entonces ya no es n menos 3, ¿correcto? Es n menos 3. Ahora, este n de acá ya no es n, sino ¿qué cosa es? N menos 3. Este n de acá también ya no es n, es n menos 3. Pero me doy cuenta que adentro hay un menos 3, ¿no? Hay un menos 3. Entonces, ¿cuánto es esto? N menos 6. Menos 3, menos 6. Y por eso que yo he colocado aquí, te das cuenta, n menos 6, ¿sí? Sobre 2, obviamente, ¿ya? Ahora,
Ya, ahí está. Así está, ¿no? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? A ver, ¿qué dice que el número de diagonales? ¿Qué pasa ahí? Ah, a ver, voy a leer ese problema. Ya, acá estamos ejerciendo. Dice, ¿cuál es el polígono que al disminuir en 3 su número de lados, su número de diagonales disminuye en 18? Ah, ya, su número de diagonales disminuye en 18. Ya, entonces bien. Entonces digo acá, su número de diagonales disminuye en 18. Es decir, entonces, jovencitos, borramos esto. Ya, entonces aquí vamos a desarrollar. Ya, ya. Entonces, dice que su número de diagonales disminuye en 18. O sea, inicialmente es esto de acá, ¿cierto? Inicialmente. Entonces digo, n por n menos 3 sobre 2, ¿sí? Este es inicialmente, pero ¿qué dice? Su número de diagonales disminuye en 18, o sea, pongo menos 18, porque dice disminuye. Y esto me va a resultar al polígono final. ¿Y cuál es el polígono final? Esto, ¿sí o no? O sea, que eso tengo que escribir aquí. ¿Ya? ¿Sí? Entonces digo, ah, ya. Ya. Entonces digo, aquí será entonces n menos 3, ¿no? Escribo, bueno, nada más. Esto va a ser esto, ¿no? Ya. Sobre 2. ¿Ya? Ahora, jovencitos, esto pero, ¿no? Esto pero. Usted ya, ya sabe esto cómo se hace, ¿no? Ya me ha visto, pero a ver, ¿cómo es? Esta ya es álgebra. A ver, n por n, n al cuadrado, ¿cierto? N al cuadrado. N al cuadrado menos n por 3, 3n. Menos 3n. Este 2 pasa a multiplicar al 18, menos 18, sería menos 36. Menos 36, ¿no? Menos 36. Ya. ¿Sobre quién? Sobre 12 o no, ¿cierto? Ya. Esto es igual, claro, porque tú sabes que aquí abajo hay uno, ¿no? Tú sabes que acá abajo hay uno y esto se multiplica en forma de aspa, ¿está bien? ¿Sí? 1 por n menos 3, ahí está. Sería n cuadrado menos 3n, menos 2 por 18 menos 36, abajo 2 por 1, 2. ¿Ya? Y aquí multiplicando n por n, luego n por menos 6, luego menos 3 por n, luego menos 3 por menos 6, eso me va a dar arriba, estamos con azul, ¿no? Ya. Me va a dar n al cuadrado menos 9n más 18. Más 18. ¿Ya? Sobre 2. ¿Ya? Sobre 2. Ahí está. ¿Quién se va? ¿Quién se va? En los denominadores se va el 2 con el 2. En la parte del numerador, ¿quién se va? El n cuadrado de la derecha. Jóvenes, se vence la hora, ingresan nuevamente, ¿ya? Y el n cuadrado de la izquierda. ¿Correcto? Por favor, no se olviden de ingresar nuevamente. Y luego, ¿qué me queda? ¿Qué me queda en el lado izquierdo? En el lado izquierdo me queda menos
3n menos 36. Y ese es igual, en el lado derecho, aquí me queda menos 9n más 18, ¿no? Más 18, ¿cierto? Y luego, desarrollando esto, el menos 9n pasa a sumar con el menos 3n, sería 9n menos 3n, 6n, ¿no? 6n igual, el 36 pasa a sumar con el 18, sería 54, ¿no? 54, simplemente estamos sumando, jovencito. ¿Cuánto vale n? 54 entre 6, 9, ¿no? 9. Ahí está. Y jóvenes, n vale 9. ¿Qué me dice? ¿Cómo se llama? Figura de 9 lados se llama, ¿cómo se llama? No nágono, ¿correcto? No nágono, ¿no? Y ese será su nombre. Jóvenes, se llamará, por lo tanto, se llama no nágono. Jóvenes, ingresen de nuevo, por favor. No nágono. Eso es su nombre, ¿ya? Listo. Jóvenes, ¿se entiende o no? Más o menos, nada, algo. A ver, Sí se entiende, profe. ya. Muy bien, jovencitos. Me alegro entonces. De verdad me alegro si me han